os dejo con ellos. Muchas gracias. Hola, pues lo dicho, muchas gracias a todos por venir. Gracias, Toñi, mi querida editora de Luciérnaga. ¿Quién mató a Laura Palmer, Toñi? Porque No te lo puedo decir porque hago un spoiler y si no lo han visto, ¿qué? no, es que a lo mejor lo dices y no es lo que parece. No, la verdad Ahí es lo que dejo. no queda claro. ¿No queda claro? ¿O sí? En este libro hay alguna otra pista al respecto. Bueno, pues yo he dicho, muchas gracias por venir un día como este. Ya sabemos que Madrid es Madrid. Hoy encima tenemos, creo que algo de un partido, no sé, de hockey, ¿no? Creo que es algo de hockey o de balonmano o algo así. En el que parece que hay mucha gente interesada, unos chicos muy simpáticos que hablan un acento extraño, un idioma fácilmente comprensible con unas camisetas rojas por aquí dando vueltas. Así que no tiene nada que ver con Ángeles Caídos. O sí, bueno, eso ya lo veremos esta noche. Esta noche habrá muchos caídos. Por cierto, hablando de gente con camisetas rojas, Manuel Berrocal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Eres del Bayern? ¿Vienes infiltrado del Bayern? No, yo es que es para dar la nota de color. Coge si quieres, Miguel. Espérate que lo entiende. Creo que está encendido ya. ¿Está encendido? Sí, no sé si de nuestra capacidad de on-off y estaba la cosa preparada. Ya por cierto, gracias a Raúl Sagospe, compañero de la Casa del Libro, porque sin él esto obviamente no se habría podido organizar. Y bueno, yo voy a hablar poquito, me toca la labor de moderador, pero normalmente, bueno, el moderador simplemente modera, no habla mucho, pero me vas a permitir que diga unas cosas porque este libro es de Beatriz Hernández. Y bueno, los que me conocen, en mi faceta profesional y alguno también en mi faceta personal saben que yo tengo debilidad especial por Beatriz, ¿no? En el prólogo lo cuento. Hubo un momento cuando yo conocí a Beatriz y bueno, fue una forma de conocernos un tanto extraña y curiosa y divertida, lo tenéis en el prólogo, pero bueno, empezamos a tener una relación de amistad bastante guay. Bueno, ella estuvo, la pobre, tuvo la desdicha de ser fichada por un programa hecho por 4 locos llamado Dimensión Límite y la verdad es que hacía una sección, la tabla esmeralda, que a mí me flipaba, me encantaba. Ella decía, pero David, ¿tú crees que esto va a interesar a mucha gente? Yo, tú espera, ten un poco de paciencia. Yo recuerdo que cuando iba por la 3ª o 4ª, a lo mejor las secciones eran aproximadamente mensuales, tampoco queríamos quemar a nuestros queridos compañeros, colaboradores, porque ellos cobraban lo mismo que el director. Bueno, lo mismo no, si cobraran lo mismo que el director tendría que pasarles algo de factura, porque al final, cuando se hace un programa de estas características, palmas más dinero que otra cosa, ¿no? Los viajes, cualquier tipo de problemática técnica, al final corre más por la cuenta de los encargados del programa que de nadie que se encargue de sufragarlo, ¿no? Pero bueno, coincidimos un buen grupo de amigos, entre ellos estaba Beatriz, y yo recuerdo ya, cuando llevábamos varios meses del programa, varios comentarios de varias personas en plan, este no lo escucho porque no está Beatriz Hernández. Digo, vaya hombre, al final me salí tiro por la culata. Pero era muy guay esa sección de la tabla esmeralda y hablaba de personajes que a mí me recuerdan mucho, algunos de ellos, a estos ángeles caídos, ¿no? Y yo me percaté de algo hace unos años que me pareció de todo injusto. Yo siempre digo que yo soy un periodista, yo no soy escritor. Perdóname, Toñi, yo soy periodista al que de vez en cuando dejan escribir libros, ¿no? Tenía publicados un par de libros, 2 o 3, y recuerdo que pensé, ¿cómo es posible que una tía como Beatriz Hernández, con esa cabeza privilegiada que tiene, con esa ametralladora de datos, no haya todavía escrito un libro? Y estoy aquí escribiendo, o sea, cortando árboles, no me lo podía permitir. Entonces hablé con ella, y bueno, después de varias conversaciones, ¿verdad, Beatriz? Pues finalmente, bueno, tuvo a bien ponerse manos a la obra con estos ángeles caídos, ¿no? Que, bueno, también lo digo en el prólogo, es bueno, pero tampoco me sorprende. Es que viniendo de Beatriz, cualquier cosa que haga es para tenerla muy en cuenta. De hecho, cuando os adentréis en sus páginas, y ya os doy paso al resto de compañeros, veréis que, como suele ser habitual, no tanto en la prosa, porque no la había, más allá de alguna colaboración en algunas revistas, como Historia de Bella Vieja,
Enigmas de Año Cero, si mal no recuerdo, El Ojo Crítico, bueno, no teníamos conocimiento de ninguna obra literaria de Beatriz, ahora por fin la tenemos, ¿no? Con estos ángeles caídos. Pero sabíamos de su buen hacer a la hora de preparar, digamos, contenidos relacionados con personajes, unos más conocidos que otros, pero siempre con detalles que no eran en absoluto, digamos, conocidos, valga la redundancia, por el gran público. Y es lo que nos encontramos. Tolkien, bueno, que me van a contar de Tolkien que no sepa. Eche un vistazo. Twin Peaks, a mí me encanta Twin Peaks. Y yo he descubierto cosas de Twin Peaks que no sabía que pasaban en la serie. Y ahí está, ¿no? Desgranada, digamos, con pulcritud quirúrgica, algunos detalles de esa subtrama, de eso que no se suele ver relacionado con Twin Peaks, en ese fantástico espejo, porque esto va de espejos, hasta en eso es original, Beatriz, para analizar, digamos, aquella otra parte u otro lado de cosas de las que se habla en ocasiones, de otras incluso no tanto, pero que no son tan conocidas como creemos, ¿no? Pasa, por ejemplo, con capítulos que me han encantado, como ese primero que se dedica, por ejemplo, a los pactos demoníacos, capítulo de... A mí me ha enamorado el capítulo de Daniel Johnston, me parece brutal, no solamente la historia de este hombre, sino cómo está escrita. Lenny, yo pensé que sabía casi todo de Lenny Riefenstahl, que es un personaje que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? ¿Sabéis quién es Lenny Riefenstahl? ¿Eh? A ver, San Manuel, ¿en serio no sabéis quién es Lenny? Lenny es, bueno, una de las mejores, bueno, vamos a poner la arroba, cineastas que ha parido el celuloide a nivel mundial. Alguien que cambió el cine tal y como se conocía, en muchos sentidos, con, digamos, nuevos avances, o ponía a disposición de sus películas nuevos enfoques fílmicos que hasta entonces no eran conocidos, y ella, bueno, pues digamos que es conocida, no sé si justa o injustamente, por una obra magna de los años 30, Beatriz, si no me equivoco, como es El Triunfo de la Voluntad, que, bueno, se considera cine propagandístico. Yo lo di en una asignatura de periodismo, historia y cine documental, una optativa, y ahí supe de Lenny, ¿no? Con más detalle, me fascinó su figura. Es lo que se conoce como el cine propagandístico, en este caso el propagandístico de los nazis, ¿no? Claro. Ostras, ¿y esta personaje por qué hacía esto? ¿Por qué no? ¿Estaba al tanto de lo que hacía? ¿Era consciente del todo? Quizá no tanto. Bueno, pues de esto y otros temas se habla precisamente con estos ángeles caídos, ¿no? Y bueno, pues sin más voy a dar paso a los compañeros para que vayan diciendo algunas cosas. Vamos a empezar por Minerva García. Bueno, pues Minerva, tengo que decir que tu intervención esta tarde ha despertado bastante curiosidad entre algunos de los que están en la sala. Que levanten la mano. Sí, me parece que esto va a ser como lo de Lenny Riefenstahl, y no quiero hacer comparaciones injustas. Me pone a mí la primera, que yo lo he puesto esta mañana en Twitter, para quien tenga Twitter y me haya leído, quien no, que yo todavía soy virgen en cosas, aunque parezca que no, y esta era una de ellas. Bueno, eso es complicado, ¿eh? Es complicado explicarte a ti en algo. O sea, esto él sí se ha que es... emocionado, también no lo voy a decir, ha dicho, ¡ay, que te he desvirgado en algo! Y yo, bueno, cada uno con sus cosas. Eso tendrás que demostrarlo. Y pues sí, soy satanista, que por eso la gente tiene esta curiosidad, aunque en realidad soy un poco el unicornio del satanismo, también he de decirlo. También un poco para quitar ese mito, ¿no? de los satanistas. Hay muchas ramas, siempre tengo que estar un poco explicando este tema, hay muchas ramas, están los teístas, los ateístas, yo soy ateísta, no la avellana, pero se puede acercar un poco a esto, por lo cual nosotros en realidad estamos por la cultura, por una apertura y por un poquito fuera todo esto del Satanic Panic. Entonces David dijo, venga, pues vente tú a hablar un poco de este libro que me ha encantado, Beatriz, me ha gustado muchísimo. Hay una parte que a mí me tocó bastante, un poco la fibra, que es toda la primera parte de la música, de los músicos que hay ahí, porque es algo como muy humano y me gustan mucho los pactos con el diablo, ¿no? No la parte igual tan fáustica, sino toda la parte de la música. Había, la gran mayoría de ellos sí los conocía, pero había algunos que no. ¿Por qué hablo de la parte humana? Porque me parece increíble que cuando una persona es excepcional en algo o ha metido un trabajo en algo, en realidad nunca es bueno, siempre ha pactado con el diablo. A mí me lo dicen mucho con el adrenocromo, y no es hialurónico, ¿sabes? No tiene una edad o en fin.
pero nunca eres tú, siempre es el pacto con el diablo. Esa parte me encantó. También voy a deciros que la última parte, el rito, me incomodó. Y no quiero contar más para que leáis hasta ahí, porque es maravilloso. No conocía yo esa parte y también me gustó una parte de esa, te la cuento luego. Y es un libro que recomiendo muchísimo porque es verdad que tienes muchos datos, pero tienes cosas, me pasa igual, quien no explique aquí, la parte de Tolkien o la parte de Twin Peaks, que también soy muy fanática, y de repente descubres esos pequeños datos, esas pequeñas cosas que dices, espérate que se me ha pasado por alto. Y cómo lo enlazas con esa parte del diablo. Me ha gustado muchísimo, de verdad, y os recomiendo mucho que lo leáis porque tiene cosas muy, muy curiosas. Y un poco eso, el hablar de esa parte humana de esos músicos, que es algo tan curioso. El diablo está en nosotros, somos esa parte oscura. No hay un señor con cuernos que venga por nosotros, os lo digo ya. Y pasó con Manuel, que también os va a contar cositas. Espera, más en este porque a lo mejor hay por el mismo con este. Sí, tiene... Bueno, yo reconozco que el libro me lo he leído, como tiene que ser, claro, porque si no, ¿para qué estoy aquí? Y directamente ha habido una parte que me ha encantado, y es el juego de los espejos. Estamos haciendo, claro, siempre ha habido una cosa, yo soy, bueno, tengo formación psicoanalítica junguiana, y siempre Jung ha jugado mucho con el espejo. Lo que nosotros vemos enfrente, pero no es nada más que el reflejo de nosotros. Y esto es una visión, en cierto modo, es un reflejo de nuestra cultura. Todo lo que es la comercialidad actual, todo aquello que se mueve dentro, la música, la televisión, el cine, el cómic, todo tiene una serie de personajes que no son nada más que un reflejo nuestro en muchos aspectos. Esa parte que queremos decir mala, maligna de nosotros y demás, bueno, que no existe realmente, o sea, realmente el ser humano, pues con sobrevivir tenemos ya suficiente, como hay algunos que confunden conceptos, pero lo importante es el hecho del sobrevivir. Y entonces, aquí lo que más me ha contado es ese juego de que no sé hasta qué extremo ella, aquello de representarlo. Pero claro, dentro de las antiguas tradiciones nosotros somos los ángeles caídos. No existen esos demonios. El hombre, cuando es construido, en realidad es poseído por esos ángeles que cayeron. Esos ángeles que buscaron el conocimiento. Y ese Dios, en un momento totalmente tiránico, no les permitió que lo tuvieran, porque podían estar a su nivel. Eso que es la base del luciferismo, que durante muchos años ha ido evolucionando, nos muestra claramente que nosotros somos esos ángeles que cayeron, porque nosotros con nuestro conocimiento podemos volver otra vez a ser esos ángeles que perdimos. Y eso, en cierto modo, claro, está en nuestra cultura. Y la cultura está llena de personajes que en un momento determinado los representamos como malos, pero curiosamente son los que tienen el conocimiento. Tú entras en Tolkien, ¿y quién tiene el conocimiento? Saruman. Es el que intenta, de alguna manera, que este mundo sea un mundo para las personas, para los hobbits, para no sé qué. Los otros viven en un mundo de fantasía. Gandalf está en su mundo mágico, de que todo es maravilloso, de que es el gran... Pero ¿quién maneja la realidad de este mundo? ¿Dónde está la realidad de Twin Peaks? En un mundo escondido dentro de lo que nosotros estamos viviendo. Que sí, que en un momento determinado, que es el asesinato de Laura Palmer, todo eso, eso son licencias de guión. Pero realmente, ¿con qué juegan? Con ese mundo escondido que nosotros realmente vivimos en él y no nos damos cuenta. Cuando tú te metes en el manga, por ejemplo, tú tienes la demostración de lo que es el crecimiento del conocimiento. Porque claro, la cultura europea llega a Japón, tiene su influencia, pero la cultura japonesa se come la cultura europea. Ellos tienen diablos, pero no son diablos humanos, son sus diablos. Son el mundo de los yokais, son el mundo que nos controla, que en un momento determinado cambia la naturaleza y demás y tal, para el hecho de que nosotros
podamos vivir en ese mundo y entrar en contacto con ellos para aprender lo que tenemos en un momento determinado que manejar para conseguir salir de ese agujero en el que estamos metidos. Y así vamos uno y otro capítulo. Ese señor que hace un pacto con el diablo en un momento determinado en un cruce de caminos y aprende a tocar la guitarra y revoluciona la música directamente del blues. Que sí, que luego hay otra historia que cuenta otra historia, que se supone que, bueno, estuvo con uno de los mejores guitarristas durante 2 años y el hombre aprendió a tocar la guitarra y todo eso, y luego todo lo que contaba era un mito, pues para conseguir en un momento determinado alcanzar su propia egolatría, ¿no?, de venderse. Estamos hablando de un personaje que en un momento determinado, pues, ahora acaba pues muriendo por problemas porque se iba liando con todas las mujeres que pues, venían, pues se le cruzaban, o sea, es otra historia. Pero claro, era el que tenía el conocimiento y el que cambia la música del blues y de la guitarra. O sea, que es que tenemos aquí como el conocimiento, ese conocimiento que en la Biblia nos quitan, cuando Adán y Eva juegan con la manzana, que bueno, que lo de la manzana es una mala traducción, porque se refería a otra cosa muy diferente. Yo creo que sí. No, o sea, estamos hablando de otra cosa muy diferente y mucho más divertida que la manzana. Sí. Cuando en un momento determinado nos quitan eso, en realidad es que nos quitan el árbol del conocimiento del bien y del mal. Con lo cual, desde ese momento nosotros somos los que estamos buscando el conocimiento. ¿Y quiénes son los que hacen ese conocimiento? Los ángeles caídos. Por eso os digo que para mí personalmente es un libro que me ha encantado, pero por eso, porque aunque yo no sé si ella ha ido en esa línea, y espero que sí, porque directamente se lee con muchísima facilidad todo esto que yo en cierto modo os estoy diciendo, pero lo que sí está claro es que lo ha conseguido reflejar. Y tú vas a ver esa imagen en un momento determinado, pues bueno, pues en el manga de los diablos europeos que en realidad están influidos por ellos, pero por otro lado tienes, pues es eso, lo que os digo, Saruman, tienes personajes directamente propios de que han sido símbolos satánicos en nuestra historia, pero que siempre han sido el otro, el diferente, el distinto. Y claro, el ser el distinto en este mundo es muy complicado. Por eso os digo que os vendo el libro, evidentemente, que quede claro, y que quede claro que me parece que es una obra que puede abrir a más de uno el ver la historia de una forma diferente. Y paso la pelota a la autora, que realmente es a quien hemos venido. Gracias, Manuel. Has hecho un resumen, introducción del libro, realmente me ha tocado. Me alegro, me alegro. Los espejos, sí, son lo que has comentado. Para mí he querido que fueran pues una galería de diferentes reflejos de lo que es nuestra sociedad, lo que ha sido y lo que probablemente será, porque esto es un camino que no acaba y que se va encadenando. Pero también esta idea no es mía. Yo la cogí de un autor, de un escritor catalán, Joan Perucho, que cuando yo era pequeña leí un libro que se llamaba de él, Galería de espejos sin fondo. Es de principios de los 80, es un libro que se supone que yo no debería leer porque era un libro pues para adultos. Mi madre, que siempre ha sido una gran lectora, le dio por hacer una colección de estas que aparecían en los kioscos de Orbis, así con una maquetación súper marrón, como si fuera un escritorio, un verde arsénico ahí súper decimonónico. Y entre esa cantidad de libros que está todavía en casa de mi madre allí, pues a mí me llamó la atención, siendo una niña que a lo mejor puede tener, no sé, 6, 7 años, dije, Galería de espejos sin fondo, ¿esto qué es? Yo no tenía ni idea de quién era Joan Perucho. Y mi madre, esos libros son para gente ya mayor, o sea, esto no es para ti. Y me dio igual, o sea, siempre he sido rebelde desde niña, lo cual ahora se refleja también ahora. Pero bueno, ese sería ya otro tema. La cuestión es que leí ese libro y me impactó. Y muchas cosas no las entendí porque era muy pequeña.
pero hubo un capítulo en concreto que era el último que se llamaba Los vampiros. Y bueno, eso, yo con 6, 7 años, los vampiros. Dije, ¡guau! ¿Qué es esto? Además eran las criaturas sobrenaturales que de niña me daban más miedo. A mí ni los zombies, ni los fantasmas, no. A mí me aterraban los vampiros. Y dije, ¡guau! Esto que me da pavor, tengo que leerlo. Y lo leí. Y me aterrorizó cuando era pequeña, me dejó totalmente, Dios mío, y lo leía yo luego ya escondidas otra vez para aterrorizarme a mí misma de nuevo. Y luego ya conforme fui creciendo me fui dando cuenta de que ese capítulo en concreto, que lo que hizo Joan Perucho fue un resumen extraordinario, sintético de la historia del vampirismo en muy pocas páginas. Y bueno, el resto del libro pues también eran, él no los llama espejos como los llamo yo, pero sí son capítulos que son espejos, que no tienen fondo, porque realmente nos reflejan a nosotros. La humanidad al final y al cabo no tiene fondo, no tenemos, hemos tenido un principio evidentemente, pero de momento continuamos y continuamos y continuamos. Y bueno, de ahí vino sobre todo lo de la galería de espejos sin fondo, como un pequeño homenaje a Joan Perucho, de su manera de querer plasmar en ese libro en concreto una serie de relatos extraordinarios. Y sobre todo a mí el que me impactó fue, estaba también el de las brujerías del conde de Burdalac, que eso fue escrito originalmente en catalán, pero que en el libro, en Galería de Espejos sin Fondos, lo tradujeron en castellano, yo lo leía así, pero sobre todo el que me impactó fue el de los vampiros. Y luego, pues claro, creces y valoras más todavía las cosas, porque maduras, y ves las cosas de otra manera. Beatriz, ¿por qué el mal? ¿Por qué has escogido, no sé si es correcto decir, el concepto de mal, en este caso analizado por mediación de esos espejos de diferentes personajes o situaciones, principalmente algunos de ellos de la cultura pop? ¿Por qué, al fin y al cabo, el tema es el mal? ¿Por qué has decidido que el mal fuera el tema a tratar para tu primer libro? Porque, a ver, es un poco complicado de explicar. El mal yo creo que nos atrae a todos, de una manera es magnético. El conocer lo que no debe hacerse, lo que está prohibido, lo que ética y moralmente está mal. Y una manera de enfrentarse a todo eso, que es lo que provoca miedo, es diseccionarlo. Es simplemente abrirlo en canal y mirar qué es lo que hay allí, y por qué está allí, y por qué nos da miedo, y de dónde viene, y hacia dónde puede ir. Simplemente eso, es como un exorcismo. Entonces, por eso mismo, también lo que hice fue dividir cada capítulo en las fases de un exorcismo. Faltaría una fase, pero bueno, es que ya sería subdividir muchísimo el capítulo, pero son las fases básicas de lo que es un exorcismo. Y es una manera de diseccionar el mal, comprenderlo y darse cuenta de que ese mal no es como es lo que ha dicho Manuel Berrocal, es el otro. No, somos nosotros. Manifestatio, infesto, possessio, destructio. Y una pregunta que se me ocurre, ¿lo pasaste mal a la hora? Porque todos los capítulos, cada uno de ellos está diseccionado en estos 4 bloques. Seguro que algunos los tuviste muy claros, pero hubo otros que a lo mejor dijiste, ¿cómo lo hago para partir esto en 4 y que tenga cierto sentido siguiendo esas 4 etapas? No, en ese aspecto no tuve dificultades. Tuve dificultades a la hora de la documentación porque me encontré con algunas cosas que eran duras. Eran bastante duras. Entonces, claro, ¿y esto cómo lo transmito yo para que no resulte escabroso, gore, que en algunos momentos no puedes evitarlo? Sobre todo en el último capítulo de Canaima es muy explícita una parte, porque es que no se puede explicar de otra manera. Entonces el ritual Canaima es así, entonces hay que explicarlo así. De hecho, lo que mucha gente seguramente no sepa, porque no lo explicas de forma explícita en el libro, es que más allá de la documentación, tú estuviste allí, tú pudiste, digamos, asistir de alguna forma, o estuviste cerca de todo ese ambiente de esos rituales Canaima. A ver, yo no he presenciado un ritual Canaima, madre mía, no sé si estaría viva, pero estuve en Canaima hace años. Tuve la suerte de visitar Canaima a través de mi familia política, que es venezolana. Un saludo para Yané, que está allí, también para mi marido, para Enrique. Hola. Y
Es un lugar, es un paraje extraordinario, es sobrecogedor, es un lugar que sí, que te puedes esperar muchas cosas de ahí, cosas muy buenas y cosas muy malas, pero todas que provienen del hombre. El lugar en sí es mágico, es un Edén. ¿Podrías hacer un pequeño adelanto para los que estén aquí y no conozcan este tipo de rituales de lo que estaríamos hablando en su versión quizá un poco más extrema en lo que respecta a ese ritual? ¿En qué consiste y cuáles son los extremos a los que podría llegar? A ver, es que lo primero de todo, Canaima no es solamente un ritual. Canaima es que Canaima, para empezar, es el nombre que tiene un parque nacional en Venezuela, ¿vale? Canaima también representa, el sistema operativo, el software que utiliza el gobierno venezolano allí, ahora. Canaima también es un hechicero, es un chamán, también es la magia, también es una divinidad, también es el lugar, es el emplazamiento, y también es un ritual chamánico, y también son las personas, los canaimas, los que realizan esos rituales. No quiero adelantar más, porque ese capítulo es el último, lo quise poner el último además a propósito, porque creo que es uno de los más intensos que hay en el libro, y tenéis que leerlo. A mí me gustó mucho. ¿No te dio pesadillas, Minerva, esto? No, me pases. Para quien no lo sepa, yo estoy acostumbrada a mover las pezoneras, realmente no hablar en público, pero aquí he venido yo a jugar. Dime. Que no, yo soy sincero, este capítulo, como dice Beatriz, es el último, lo he leído hace poco y hay partes que a mí me han revuelto esto, ¿no? Y no soy ahí especialmente impresionable. Es inquietante. Yo he estudiado maquillaje y efectos especiales, he tenido que ver muchas cosas muy duras para poder realizar estos maquillajes, entonces te impacta, sobre todo a la gente que no está acostumbrada. Eso, lo que dice ella, tampoco quiero hablar de él más que nada porque creo que mola mucho más leerlo en ese momento, pero inquieta. Así que te pone los pelos de punta en plan, porque es real, no es una película, no es una ficción, es real, entonces te quedas ahí un poco impactado, sí. Beatriz, algo que tampoco cuentas de forma explícita en el libro, y es que estuviste también muy cerca del ambiente yazidi, que es algo de lo que también hablas precisamente, ¿no? Sí, los yazidis actualmente están en una situación muy mala, precaria, no se habla mucho sobre ello, pero están mal. Y una parte importante vive en Armenia, y hace unos años estuve en Armenia de viaje, no sé si fueron 10 o 12 días, los yazidíes es una comunidad que no se relaciona con otros, pero sí que pude observar sus asentamientos, verlos a ellos, y la guía con la que estuve, que es una chica majísima, me pudo comentar algunos de sus problemas. Los yazidis en Armenia son la minoría étnica más numerosa. Con el genocidio armenio que perpetraron los turcos hacia los armenios, también huyeron con los armenios los yazidíes. Por eso los armenios los acogieron, una parte. Sigue habiendo mucha gente que sigue huyendo a Armenia de los yazidíes porque los tienen en campos de refugiados en Siria, también por el sur de Turquía, y la política de Ankara es la de o te conviertes o te exterminamos. Y lo que yo pude ver en Armenia son asentamientos rurales que se encuentran sobre todo en el suroeste, son comunidades rurales, la tasa de escolarización es bajita, sobre todo entre las mujeres, porque las casan enseguida. O sea, cuando cumplen 13, 14 años, pues se casan y empiezan a tener